Hola, buenos días o tardes o noches, dependiendo de a qué hora estéis visualizando este vídeo y de qué parte del mundo nos estéis viendo. Mi nombre es Javier Ullán, profesor de Sociología de la Universidad de Alicante, y os doy la bienvenida a una nueva unidad de este curso de Sociología de la Educación y de este tema introductorio en el que hablamos y reflexionamos y analizamos las funciones sociales de la escuela. Y me quedé comentando esta función de la cual quiero, para hacer la pequeña recapitulación que hago siempre al inicio de la unidad, recalcaros algunas cosas, ¿no? La función de aparcaniños de la escuela, llamada así, o podríamos llamarla así, es, desde un punto de vista del sistema, si queréis es triste, si queréis es, en fin, un poco patético, pero es así, es una de las funciones más importantes, más cruciales hoy en día en nuestras sociedades, ¿no? Porque tal como está organizada nuestra sociedad, es imprescindible para poder desempeñar, para que los adultos puedan desempeñar sus roles sociales, incluso cuando están teletrabajando, porque, es decir, aunque estén en su domicilio, tienen que estar ocupados y concentrados en otra serie de funciones. Por ejemplo, pongamos mi caso concreto, ¿no? Yo estoy aquí grabándose este vídeo, trabajando y bueno, imaginaros que ahora yo tuviera que de repente interrumpirlo porque viniera un hijo mío que ya son mayores para decirme: papá, ayúdame con los deberes, o mira, ayúdame con esto, haz esto, lo que sea conmigo, ¿no? Evidentemente no podría hacerlo, ¿no? Por lo tanto, esto se aplica a la mayoría de los trabajos, incluso a los teletrabajos. Repito, la gente necesitamos como sociedad tener a nuestros niños y adolescentes en unos recintos, en unas instituciones donde sepamos que están seguros, donde sepamos que están controlados y también donde sepamos que están ocupados. Es decir, que están aprovechando evidentemente su tiempo, ¿no? El único lugar que hoy en día cumple esa función y que te lo garantiza es la escuela, es el colegio, es la institución educativa, y por eso es fundamental. También lo es, en otro sentido, para conseguir o lo ha sido y lo sigue siendo, para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres a través del acceso al trabajo y, por lo tanto, de recursos económicos propios, ¿no? Cosa que vemos aquí como podríamos considerar que existe un paralelismo total, porque son efectos retroalimentados entre el incremento del alargamiento de la escolarización de los niños por arriba y por abajo, ¿verdad? La implantación universal del sistema educativo y la incorporación de las mujeres al trabajo, que ha sido masiva en los últimos años, coincidiendo con la implantación en España concretamente de la educación infantil, ¿verdad? Si en el año 77 todavía solo un 28% de las mujeres estaban activas, trabajaban, hoy en día es el 53% y está muy cerca de los hombres, ¿verdad? Todavía es superior en los hombres en unas cuantas puntos, lo cual quiere decir que hay todavía mujeres que siguen desempeñando el papel tradicional de amas de casa, porque quieran hacerlo o porque se vean obligadas a ellas. Pero ojo, también hay un porcentaje de mujeres, y esto no podemos desdeñarlo, y tampoco podemos ser radicales en esto, que son amas de casa porque quieren serlo. Y la esencia de la democracia y de la libertad es que cada uno tenga el derecho de ser lo que quiera ser. No hay que estigmatizar tampoco a las mujeres que deciden ser amas de casa y no ingresar en la fuerza laboral. Pero bueno, volviendo a nuestro argumento, resumidas cuentas, este gráfico que veis aquí, que es un gráfico que nos muestra la mutación histórica radical y muy rápida que ha tenido la sociedad española en este caso,
aunque sería trasladable a la mayor parte de las sociedades del mundo, incluidas algunas que no nos podríamos imaginar, como por ejemplo Irán, que dices, no, Irán, una sociedad islámica, es muy conservadora y tal, ¿no? Conservadora en algunos sentidos, la revolución islámica, en otras fue muy revolucionaria, las mujeres iraníes trabajan también, ¿no? Aunque sea con el velo puesto. ¿No? Y lo mismo podemos decir en América Latina, en muchas sociedades del tercer mundo, también ha habido un proceso semejante, aunque no sea tan avanzado como el nuestro, ¿no? Van en esa tendencia histórica. Bueno, pues esto va de la mano de la incorporación de la escuela y sería impensable sin una escuela obligatoria, universal, accesible para todos, ¿no? Vamos ahora con una tercera función que es interesantísima, de la cual se puede sacar muchísimo, se pueden extraer muchísimas reflexiones para entender la sociedad en la que seguimos viviendo hoy en día, ¿no? Cómo determinadas cosas, a pesar de los discursos democráticos y demás, no han cambiado excesivamente, simplemente se han transformado, se han adaptado, se han ajustado, ¿no? Es decir, aquí estoy introduciendo una función que ya introdujo la crítica marxista, que ya introdujo Marx, que ya introdujeron Marx y Engels en sus escritos analizando la sociedad capitalista de mediados del siglo XIX, en los cuales también, aunque nunca dedicaron ningún volumen, ningún trabajo específico a la educación, pero también analizaban la educación, a la que consideraban un instrumento, una herramienta de la dominación de clase. Bueno, pues eso que nos dijeron los marxistas, eso que a algunos le puede parecer una crítica muy cargada de ideología y que no tiene razón de ser, yo la quiero defender aquí y yo no soy excesivamente una persona pues vinculada ideológicamente con la izquierda marxista o posmarxista. La escuela, el sistema educativo sigue siendo un sistema jerarquizado y sigue, por lo tanto, coadyuvando, a pesar de todos los avances que haya podido tener para democratizarse, sigue coadyuvando a día de hoy en muchos países y, en concreto, en el nuestro, en España, a la desigualdad entre clases sociales, ¿no? Eso que hablábamos cuando hablamos de la falacia de la meritocracia, ¿os acordáis? Dijimos que la meritocracia solamente es parcialmente verdadera. Esto de que a todos se les ofrecen las mismas oportunidades, ¿no?, de partida y por lo tanto solo depende del talento de uno, ¿no? Ya lo dijimos, las cartas están marcadas, ¿no? Bueno, pues una de las maneras en las que están marcadas las cartas es que no todos los centros educativos son iguales, ¿no? Para que una sociedad realmente pudiera cumplir el mandato meritocrático de dar a todos las mismas oportunidades de partida, no tendría que haber diferencias entre centros educativos, ni en nivel de financiación, ni en nivel de instalaciones, ni en nivel de preparación de su profesorado, ni en el nivel de acceso económico, de las barreras económicas para acceder a él, y luego, por supuesto, ni en los niveles de enganche que esos centros educativos tienen con el mundo exterior del trabajo, con los contactos que después te permiten auparte a determinadas posiciones o nichos sociales. Y eso es exactamente lo que en realidad sucede. Todo lo que he dicho que no tenía que haber es lo que realmente sigue habiendo, ¿no? El sistema jerárquico de clases sociales se sigue reproduciendo en un sistema jerarquizado de centros en los que hay diferencias tanto de calidad educativa como de prestigio de los centros. Pero no solamente eso, también en el mismo currículum escolar hay todavía diferencias que se han tratado de limar, esa es una de las batallas que se luchan ahora, pero siguen existiendo y además han sido interiorizadas por muchos individuos, ¿verdad? Diferencias de prestigio entre el bachillerato y la formación profesional o la universidad. Hace poco pues me pedía consejo una persona, una querida amiga, pues de clase trabajadora, que tiene grandes problemas económicos, que es madre soltera con 3 hijos, ¿no? Porque su hijo mayor pues estaba ya pensando que tenía que entrar en bachillerato, estaba acabando la ESO y querían
quería consejos sobre qué estudiar, si estudiar bachillerato o no. Y yo le aconsejé que hiciera formación profesional, que en su caso no se podía arriesgar a ver qué pasaba después, que la formación profesional no es algo para los que no son capaces de estudiar, que al revés, o sea, hay títulos de formación profesional que son muy interesantes, que requieren de estudio porque son complejos, ¿no? Pues no sé, técnico electrónico, y que te dan acceso al mercado de trabajo muy rápidamente. No garantizan porque nada garantiza nada, pero digamos sus tasas de empleabilidad son mucho más altas que las del bachillerato o las de muchas carreras universitarias, y que además en el sistema actual uno no quema las naves. No corta puentes, no se está cerrando ninguna puerta, porque si uno después quiere pensárselo después y entrar en la universidad más adelante, puede hacerlo. Existe una pasarela para desde la FP superior pasar a la universidad sin necesidad de hacer la selectividad, con lo cual es mucho mejor. Y que hoy en día, bueno, pues si entras a la universidad un poquito más tarde tampoco pasa nada. Pero mientras tanto, como yo le decía, tienes un trabajo fijo, estás ganando dinero, probablemente hasta con un salario igual o superior al que va a tener un licenciado en muchas carreras. Y por qué no, ser inteligentes, ¿no? Como estrategia para gente, bueno, pues que tiene dificultades económicas. Pues no, tanto su madre como el niño rechazaron totalmente mi consejo porque no, claro, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo el niño se va a conformar con, no, yo vengo, una persona que ha tenido problemas en la vida, dificultades, pero que viene en realidad de una clase media, no, ¿cómo voy a aceptar yo que vengo de una clase media, que yo estudié y tal, ¿no? Como que mis hijos no estudien el bachillerato y luego no aspiren a ir a la universidad, ¿no? El niño quería hacer historia en la universidad. Yo le dije, mira, te lo digo por experiencia propia, a mí me ha costado muchos años llegar hasta donde estoy y tampoco te aseguro que el salario es maravilloso como para, bueno, como para digamos, brindar con champán, ¿no? Pero desgraciadamente está presente en nuestros valores culturales todavía esta idea de la trayectoria separada entre bachillerato, lo intelectual, para intelectuales, la FP, para los no intelectuales, para los que no les gusta o no tienen capacidad de estudiar, con su correspondiente estigmatización por clases sociales. A la FP van los pobres, van los hijos de los obreros, van la gente que no tiene aspiraciones de ascensión social, ¿verdad? Al bachillerato van aquellos a la gente de la clase media que después tiene aspiración de ir a la universidad, aquel segmento de la clase trabajadora obrera que tiene aspiración de ascender, que tienen, digamos, que tienen ese extra, digamos, de ambición y tal. Al otro van los que no tienen ambición. Bueno, pues esto es totalmente falso, totalmente erróneo hoy en día. Es decir, los datos empíricos nos dicen lo contrario y sin embargo todavía sigue marcando la tendencia de muchos alumnos en este país y en otros. El otro día, sin más, otro ejemplo, estaba viendo una película en la televisión francesa que contaba exactamente esta historia, ¿no? Como la historia de un adolescente que el colegio le quiere orientar, le quiere aconsejar que haga formación profesional, pero la madre se empeña que no, que él tiene que ir al liceo, que tiene que ir al liceo, el equivalente al instituto de infancia, porque tiene que ir al liceo, ¿no? Cuando en realidad al niño lo que le gustan son cuestiones que más se ajustarían a estudiar una carrera de FP, un grado de FP, ¿no? Y entonces, bueno, pues la historia después continúa por otros derroteros, contrata a una profesora particular para que le dé refuerzo en su casa porque tiene que ir sí o sí a hacer el bachillerato, a hacer el liceo, ¿no? Repito, están más arraigadas de lo que parecen estas cosas y son al final trampas a estrategias inconscientes, no necesariamente conscientes ni siquiera por parte de los políticos, del sistema, que se arrastran desde periodos históricos en los cuales al sistema sí le interesaba abiertamente que los obreros no fueran a la universidad, pues para mantener la estructura de clases vigente, ¿no? Estructura de clases que al final, ese es otro debate, es otra reflexión que hicimos ya y que ahora brevemente retomo, al final es necesaria
puesto que alguien tiene que cumplir determinadas funciones. Lo contrario sería una sociedad comunista que sabemos que es impracticable en la práctica, ¿no? Sí, no es factible. No es factible que todo el mundo vaya rotando trabajos o que cualquiera haga cualquier trabajo, ¿no? Por tanto, como tiene que haber trabajos cualificados y no cualificados, al final tiene que haber una cierta estructura de clases, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues que a nadie tampoco, al sistema no le molesta y probablemente a los políticos tampoco en el fondo que sigan existiendo mecanismos que segreguen o que separen a la gente, ¿no? Porque en el fondo, si no, de alguna manera eso iba a venir. Y hasta cierto punto, si lo queremos ver, tomar desde una perspectiva cínica o más puramente utilitarista, funcionalista del sistema, que es la que, como os comenté, adoptaron sociólogos conservadores como Francis Fukuyama en los años 90, pues es mejor casi. Es mejor que la gente se conforme, que no tenga expectativas, que no tenga demasiada ambición por ascender socialmente, que se conforme con ir a un colegio de segunda categoría, a una universidad de segunda categoría, que no aspire a ser parte de la élite o a ser parte de la clase media alta, porque la mayoría de ellos se van a frustrar, porque no hay sitio, no hay espacio para todos. Y por lo tanto, ¿qué es mejor? Tener a una persona en una posición inferior que lo acepta voluntariamente porque ve que era lo único que había, la única salida, o tenerla en esa misma posición porque al final alguien tiene que estar ahí, pero frustrada absolutamente porque sintiéndose un fracasado porque él o ella habían aspirado a otra cosa. Bueno, esa es la tesis de Francis Fukuyama. Es decir, digamos a la gente que se conforme, ¿no? Que es una versión moderna, racional de pues el relato, la narrativa religiosa que la Iglesia Católica impuso en la sociedad medieval, ¿no? a la gente. Eres siervo de la gleba, confórmate con serlo, porque esto es lo que es el papel que te ha dado Dios en esta vida. Sé bueno, que ya vendrá la recompensa en el futuro. Bien. Por lo tanto, reproduce el sistema jerárquico. Muchos de vosotros habréis visto esta serie de Netflix y sabréis a lo que me refiero. A esto es a lo que me refiero, ¿no? A cómo la élite de este país y de todos los países se sigue educando separadamente del resto. Cuando vamos al grupo, a la gran masa, digamos, de la sociedad, en el cual incluyo clases medias y clases bajas, la mezcla es más evidente, o sea, también existe segregación entre la clase media, sobre todo la clase media alta y el resto de la sociedad, pero hay más excepciones. Cuando uno va a mirar ese 2%, ese 3%, es difícil calcularlo, pero más o menos, o incluso 1%, dependiendo del país en el que nos encontremos, de la sociedad, nos damos cuenta de que ahí no hay prácticamente ninguna mezcla, ¿no? Bueno, la película nos muestra cómo, y esto puede ser que sea cierto, como hoy en día hay que aguardar las apariencias, hay que demostrar que se tiene talante democrático, que se está de acuerdo con los valores de la igualdad, etcétera. Pues muchos de estos colegios, como las universidades de prestigio, Harvard, Yale, etcétera, pues admiten personas becadas que no se pueden pagar estos estudios, ¿no? Gente de talento, gente que digamos tiene buenos expedientes académicos y que provienen de clases sociales más desfavorecidas, más bajas, ¿no? Para demostrar que ellos no son una institución cerrada a los demás, ¿no? Pero son la excepción de la regla, evidentemente, son un escaparate para demostrar que ellos en el fondo no son tan elitistas, pero no cambia absolutamente el núcleo de la cuestión y de la función que cumplen estos colegios. La función es evidente, que es la de segregar a la clase alta, a la clase dirigente, ¿sí? de los países, que van a acceder después a puestos de alto nivel de responsabilidad y de prestigio y de todo, sea económico que político, y que interesa que se eduquen por separado por muchas razones, ¿no? Que vamos a ver. Una es evidentemente para formarlos en una determinada cultura de élite que les interesa, para asegurarse de que esta educación, por ejemplo, sea de calidad en muchos sentidos, que se le dan herramientas adecuadas
que esta élite necesita, como es por ejemplo el idioma internacional, el inglés, y si es posible otros idiomas internacionales o al menos regionales, europeos, como pueden ser el francés o el alemán, porque son la gente que después los va a utilizar. La clase trabajadora es como cuando en la época de la Edad Media, los campesinos daba igual que estos que supieran el idioma de la monarquía, ¿no? Pero a la iglesia o a los nobles sí que tenían que saber el idioma, digamos, que se hablaba en la corte, porque eran los que sí que se desplazaban allí, ¿no? Y la iglesia, es más, los eclesiásticos tenían que saber latín porque en latín se daban las misas y el latín era el idioma de comunicación, digamos, de todos los eclesiásticos, de toda la cristiandad y con el Vaticano en Roma, ¿no? Ellos sí tenían que conocer los idiomas, digamos, de la lengua franca de comunicación. La gran mayoría de la población, los siervos de la gleba, no tenían por qué. Bueno, estamos en una situación parecida. La mayor parte de la población que va a hacer trabajos locales, incluso de baja cualificación, no necesitan saber, conocer o hablar con fluidez inglés. Para ser camarero tampoco, basta con que te aprendan los nombres o trabajar en el turismo, los nombres de los productos y algunas frases y demás, pero realmente no tienes que tener un nivel de precisión. Pero cuando tú, por ejemplo, trabajas para la Comisión Europea o trabajas para una empresa a un alto nivel de administración y tienes que reunirte con gente de todo el mundo a discutir contratos, a discutir estrategias de venta, de marketing, etcétera, evidentemente no te basta con unas cuantas frases, con un chapurrear el inglés, ¿no? Es necesario que lo domines lo más perfectamente posible. Bueno, eso es uno de los productos fundamentales que ofrecen estos colegios y que la educación pública todavía no puede ofrecer, porque necesitaría unos recursos que no tiene, necesitaría contratar profesores extranjeros, porque los profesores, dado el sistema educativo que tenemos, es una pescadilla que se muerde la cola. Los profesores que acceden a la función pública o los que pueden contratar algunos colegios concertados más baratitos no tienen el nivel de inglés que se requiere para enseñar inglés a ese nivel a los alumnos, el nivel nativo. Solo determinados colegios se pueden permitir contratar profesores nativos bien pagados, bien remunerados, para que se produzca una inversión total en las aulas y se aprenda el idioma como se debe aprender, ¿no? A estos niveles, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, eso justifica, ¿no?, desde un punto de vista práctico, la asistencia de estos colegios de élite, ¿no? Y además es una de las cosas que explica que lo vayan buscando, ¿no?, las familias. Ahora veremos que también hay otros motivos, ¿no? Pero ese es uno. El hecho es que existen, ¿no? Y además en la filosofía de competición que caracteriza a las sociedades capitalistas, estos colegios están compitiendo entre sí en un ranking. Rankings que se hacen públicos de manera que los padres, de alguna manera, como se escogen los mejores productos, ¿no?, pues puedan elegir, ¿no? Puedan elegir dependiendo de su poder adquisitivo, evidentemente, y de sus aspiraciones, a qué colegio ir, saber en qué nivel están y quedarse a lo mejor tranquilo diciendo, mira, mis hijos van al colegio San Patricio, qué bien, está en el puesto número 2, son los mejores, estoy realmente dándole a mis hijos el nivel de élite. Después esto lo van a saber los empleadores, yo le voy a poder llevar esta tabla al empleador de turno y decirle, mira que mi hijo estudió en el segundo mejor colegio de España, cuidado, ¿no? Y así, digamos, sucesivamente. La pregunta es cómo se hacen estos rankings, ¿no? ¿Qué indicadores se toman en cuenta y si son tan fiables o no? Es lo mismo que las preguntas que os haréis, que yo os pido que os hagáis cuando analizáis la prueba PISA. ¿Qué es lo que mide PISA? Y realmente es fiable en su medición. ¿Se puede medir la calidad de la educación, la calidad de un colegio de esta manera tan precisa, matemáticamente, de manera que uno pone en orden, ¿no?, a los colegios en orden de puntuación? ¿Qué significa en términos prácticos al final para un alumno determinado que haya sido alumno del colegio Claret, que tenía 86 puntos, obtuvo 86 puntos en esta clasificación, ¿verdad? O que haya ido al colegio Meres en Asturias, que obtuvo 96 puntos. ¿Realmente ha aprendido más? ¿Realmente va a tener más oportunidades de encontrar un mejor trabajo en el futuro?
Cuando nos hacemos estas preguntas nos damos cuenta de que, en fin, estos rankings probablemente tienen unas deficiencias enormes y son bastante ridículos, pero la función fundamental del ranking no es tanto el de la posición exacta en la que está uno en la tabla, ¿no? Porque al final esto no es una liga de fútbol en el que se pueden medir. Los puntos son un reflejo directo de algo muy concreto. Es marcaste el gol o no marcaste el gol. Marcaste el gol y ganaste el partido. Estás en primera posición, no lo marcaste, no conseguiste los puntos, estás en segunda, ¿no? Eso es impepinable. Puede ser justo o no puede ser justo. Ahí también es decir, es una forma de medir que no necesariamente mide el nivel de un equipo, ¿no? Y todos lo sabemos muy bien. Es que jugaron muy bien, pero al final acabaron a última hora, les acabaron marcando un gol de chiripa el otro equipo que había jugado mucho peor, ¿no? También ahí, o sea, al final se reflejan los problemas que tienen, las limitaciones que tienen los rankings, cualquier tipo de ranking, cualquier tipo de clasificación que pretenda reducir a un número, a una cifra matemática, algo que es un proceso en realidad analógico, ¿no? No es digital, no es 1 o 0, es un proceso continuo en el cual hay muchas matices, ¿no? Con la educación pasa lo mismo. Pero lo que importa realmente, lo que importa a los padres probablemente, es saber que no saber tanto si tu colegio está en el número 38 o en el número 15, sino que está en ese grupo escogido de los mejores colegios de España, en ese corte, digamos, por bloques, ¿no? Que perteneces a esos colegios, digamos, en los que se educa una élite, ¿no? Bien, España es un país especialmente en el que está especialmente desarrollado la educación privada, ¿no? A través de ese modelo mixto que es el concertado, que no deja de ser una educación privada de alguna manera por la puerta de atrás, ¿no? Y a la que se educa en el que se educa una buena parte de las clases medias de este país. No existe ningún otro país en Europa Occidental con una cantidad de colegios concertados o privados, es decir, no públicos propiamente dichos, que España. La otra excepción son Irlanda y Gran Bretaña, dos modelos que reflejan, sobre todo en el caso de Gran Bretaña, la gran estratificación social que sigue existiendo en ese país, como un país en el cual se transitó de la sociedad feudal a la sociedad democrática moderna sin que hubiera ningún tipo de revolución de por medio, ningún corte brusco, sino de una manera natural de evolución muy, muy lenta que ha ido dejando atrás muchos resabios del pasado. Y uno de ellos es evidentemente la educación, ¿no? Como la mayoría toda la clase alta, preguntaros, ¿no? Casi la gran mayoría de los políticos, sobre todo si son del Partido Conservador, pero también de otros partidos de centro, como por ejemplo los Lib Dem, los liberales democráticos, provienen de dos universidades, fundamentalmente, de Oxford y Cambridge. Y esto no es normal, evidentemente, en ningún país. Hay casi 200 universidades en el Reino Unido, pero cuando se trata de ocupar posiciones de mando en la política o en la economía del país, resulta que solamente aparecen mayoritariamente los títulos de dos universidades. Evidentemente no está hablando de todo un sistema construido, ¿no? De redes de apoyo por debajo en el cual los antiguos alumnos de estas universidades apoyan a los nuevos que entran de manera y bloquean a las personas que llegan con títulos de otras universidades, ¿no? Y ayudan a perpetuar claramente el prestigio de estas universidades porque la gente las percibe como que tienen un efecto concreto. Es decir, ya Oxford, Cambridge no es simplemente una cuestión de poder fardar más, decir, no, es que tiene un reflejo real, material, es que tienes muchas más posibilidades de conseguir determinado tipo de trabajos, de ascender a determinados lugares, si has ido a esas universidades. Y para entrar a esas universidades es toda una cadena. Las posibilidades de entrar en esa universidad, si no has sido uno de los colegios de élite, el que cuestan un ojo de la cara previamente, y no solamente que cuestan un ojo de la cara, sino que además normalmente están reservados a los hijos de los antiguos alumnos, solamente se dejan muy poquitas plazas de libre acceso y la mayoría están monopolizadas por los hijos de los antiguos alumnos.
Conozco muy bien un caso en concreto, el Winchester College, en la ciudad de Winchester, en el sur de Inglaterra. Es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Bien, bueno, pues en resumidas cuentas, Inglaterra es el caso extremo, ¿no?, de esto. España es un caso también importante, aunque no llega a estos niveles, sobre todo a nivel universitario no tenemos esa monopolización, ¿no?, de los puestos altos por titulados o licenciados de determinadas universidades. Hay un peso mayor a universidades como la Complutense, evidentemente, por el tamaño que tiene, porque buena parte de la élite proviene de Madrid mismamente, pero no existe, digamos, esa concentración tan clara, y tampoco en el caso de unos pocos colegios, ¿no?, aunque es evidente que existen estos colegios de élite, pero sí a nivel, digamos, masivo. La mayor parte de las clases medias van, una parte muy significativa, sobre todo en los centros urbanos donde existe el servicio, porque en las zonas rurales pues no existe, van a colegios concertados, y las clases altas, la mayoría de ellas, a estos colegios privados carísimos. Podemos hacer de alguna manera un estudio comparativo de países en el cual veríamos cómo existe una correspondencia bastante clara entre países con mayor igualdad social, menores desigualdades económicas y sociales, y mayor peso de la educación pública, menor tamaño de la educación privada. Esto es impepinable. Pero lo que quiero ahora que retengáis en la cabeza con estos ejemplos es que incluso en esos países, es decir, no existe el sistema de concierto, no existen escuelas para clase media, pero incluso en esos países, incluso los países más igualitarios, la élite, ese 1%, ese 2% de la población, está segregada del resto. Es decir, las escuelas es un sistema educativo puramente público, 100% público, que realmente respetara la idea de la igualdad de oportunidades para todos desde el principio. No existe ni siquiera en la gran socialdemócrata sociedad de Dinamarca, por ejemplo, que se pone como ejemplo, uno de los ejemplos, Dinamarca, Finlandia. He traído aquí el de Dinamarca, pero voy a haber traído también el de Finlandia porque es exactamente el mismo, como uno de los ejemplos de igualdad, de sociedades más igualitarias, más perfectas, que mejor funcionan, que mejor se han acercado a ese ideal socialdemócrata de igualdad. Bueno, pues incluso en países como este existen estratificaciones, jerarquizaciones de escuelas, ¿no? Tenemos escuelas para élites, como esta que veis aquí, que se publicita en la red, ¿verdad? La Copenhagen International School, aquí lo veis, que da un currículum de bachillerato internacional, es decir, reconocido en el mundo entero. Fundamental también cómo las élites han creado un sistema de acreditación, de homologación de los títulos, de manera que sean reconocidos estos títulos internacionales en inglés de élite para las élites, que sean reconocidos en el mundo entero. Esto es la historia del bachillerato internacional es muy interesante porque fue creado en Suiza y forma parte de una especie de acuerdo firmado por la mayor parte de los países para reconocerlo automáticamente en todas partes. Con acuerdo que lo que quiere decir es un acuerdo entre las élites de esos países para reconocer mutuamente su sistema de educación segregada, ajeno y externo a la educación pública, ¿no? Bueno, pues este es claramente un colegio de clase alta. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues por el precio de la matrícula, que lo pone aquí, no tiene ningún tipo de vergüenza en publicitarlo, ¿no? Está aquí en coronas danesas y traducido, pues os lo pongo aquí, ¿no? Desde 17.000 euros a 24.000 euros, dependiendo del nivel de primaria o de secundaria, ¿no? Pero es que hay para todos los grupos, para todas las clases sociales. También existen, para aquellos que no puedan permitirse esta barbaridad de dinero, imaginaros si tienes 2 hijos o 3, existen pues otro producto más adquisitivo, más al alcance de otros bolsillos, para que aquella gente de la clase media que no quiera mezclarse con la clase baja, que no quiera hacer experimentos con sus hijos igualitaristas y demás, pues
tener sus propios colegios en los que, bueno, pues evidentemente el filtro económico deja fuera a mucha gente con la que no se quieren compartir las aulas, ¿no? Aquí tenemos este otro ejemplo, St. Joseph's International School en Roskilde, que ofrece una matrícula mucho más modesta, más módica, pero bueno, que sigue estando al alcance de determinados bolsillos de la clase media sin duda, pero no de todos, ¿no? 4 o 5 mil euros. Aquí tenemos, bueno, un mapa para que veáis que, aunque no sean muchas, las escuelas privadas en un país como Dinamarca son bastantes, ¿no? Y normalmente están concentradas en la capital, en los núcleos urbanos, porque es allí donde se concentran las élites de un país, ¿no? Si tú eres élite de un país, no vives en un pueblo perdido en la montaña, ¿no? En medio de una zona agrícola, vives evidentemente en la capital de tu país, como mucho en alguna segunda o tercera gran ciudad de tu país, y por eso se concentran en estos lugares, ¿no? Y lo mismo que hemos dicho de la educación obligatoria o secundaria, se puede decir de las universidades. Las universidades, que son la continuación lógica del trayecto educativo, necesaria, sobre todo cuando quieres ser élite. O sea, las élites y las clases medias altas no tienen otra opción si quieren mantener su nivel de estatus social y de ingresos, etcétera. No tiene otra opción que acceder a trabajos de alta cualificación para los cuales es necesario pasar por la universidad. Por lo tanto, es una condición sine qua non ir a la universidad. Cuando solamente las clases medias o altas iban a la universidad, porque todos los demás se quedaban fuera, se quedaban en estadios inferiores, no era necesario hacer rankings de universidades, porque el ir a la universidad, el tener un título universitario era suficiente, ¿no? Con los procesos de democratización que pusieron en marcha los estados con el objetivo de hacer real, ¿no?, ese ideal meritocrático y de sociedad democrática que daba igualdad de oportunidades, pues ¿qué pasa? Que una fracción bastante importante, ojo, pero no mayoritaria, de la clase trabajadora, no mayoritaria, hoy en día en un país como España, probablemente os sorprenderíais, todavía solamente un 30% de la población va a la universidad, y de ese 30%, una gran mayoría son clase media o clase alta. Es decir, todavía la mayor parte de la clase trabajadora no va a la universidad. Pero bueno, es igual. Vayan muchos o vayan pocos, la cuestión es que al incrementarse el número de estudiantes universitarios, ¿no?, fueran de la clase social que fuera, empezó a hacerse necesario crear un nuevo instrumento de distinción social. No bastaba solo con ser universitario para destacarte por encima de los demás, porque había muchas universidades. Es cuando surge la necesidad de decir, de construir y de crear una diferencia entre universidades, ¿no? Cuidado, sí, hoy en día hay muchos universitarios, usted puede escoger, usted tiene muchos para escoger, ¿no?, a quién le da el trabajo, pero, ojo, que no es lo mismo salir de una universidad que de otra, cuidado, ¿no? Es decir, que la mía tiene más valor, porque realmente la nuestra tiene más calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esos son el origen de alguna manera de los rankings, ¿no? La obsesión con la calidad y con el destacar que el título y la competitividad entre universidades por un mercado que es cada vez, digamos, que saca más titulados a la calle y que ha ido devaluando el título universitario en sí mismo en general, al cual es necesario darle un nuevo valor, darle una revalorización a través de la competencia entre universidades y la distinción entre títulos de diferentes universidades. Aquí tenéis, bueno, pues un ranking, no por casualidad. Algunos de los rankings están subvencionados por entidades financieras, como aquí la Fundación BBVA, porque a la economía le interesa, evidentemente, saber de dónde escoger a sus titulados, ¿no? En la que vemos, pues, cuál es, digamos, el ranking en España, ¿no?
Esto mismo que lo tenemos a nivel español, lo podemos ver a nivel mundial. Y han ido proliferando en los últimos años los diferentes eh, las diferentes instrumentos, plataformas, instituciones que se dedican a recopilar una base de datos ingente de miles y miles y miles de universidades en el mundo, extraer de ellas una serie de indicadores, ¿vale? Y después, en base a esos indicadores, hacer unas puntuaciones y ordenar a las universidades en un ranking de calidad y de prestigio, ¿no? Y luego además se han ido sofisticando estos rankings muchísimo porque se han ido complejizando, por ejemplo, desagregándose la información por universidades, por temas. ¿Cuál es es decir, las mejores universidades en términos generales? Pero luego también las mejores universidades en términos, por ejemplo, solamente determinadas, como vemos aquí, ¿veis? Determinadas áreas de conocimiento, ¿verdad? O determinados países, o determinados niveles de estudio, el grado o el posgrado, etcétera, etcétera, a la hora digamos, de crear imagen de marca para cada universidad y orientaciones para que en este enorme océano de universidades los padres que buscan lo mejor para sus hijos, que buscan que sus hijos tengan las máximas posibilidades de ascensión social o de mantenimiento de su posición social previa, bueno, pues sepan escoger con conocimiento de causa, con la mayor información posible. Bien, si vemos quiénes son las universidades que están en el top del ranking, este es uno de los rankings, pero los otros arrojan, digamos, en términos generales así, a nivel muy macro, muy panorámico, arrojan resultados muy parecidos, ¿no? Y los resultados nos dan una idea digamos, de la estructura de poder, en el fondo, económica, política del mundo entero. Esto es un reflejo de lo que es el mundo, ¿no? Cómo los puestos de cabeza están monopolizados por las universidades norteamericanas y británicas, sobre todo norteamericanas porque es un país mucho más grande y hay muchos más, es decir, por el mundo anglosajón, por la gran superpotencia tecnológica y de conocimiento de este mundo, de este planeta que son los Estados Unidos y después, digamos, y Inglaterra, en el fondo. Los Estados Unidos no son más que una continuidad cultural e histórica de Inglaterra, por lo tanto de los países que iniciaron la revolución industrial y que siguen liderando el mundo en términos tecnológicos y por tanto en términos de todo tipo, puesto que hoy en día pues la tecnología, el producir bienes de alto valor añadido, complejos, es digamos el éxito o el camino para mantenerse en el top del ranking de potencias económicas, ¿no? Uno no se convierte en una potencia económica exportando soja o trigo, sino exportando chips, para que nos entendamos, ¿no? Pues vemos cómo son todas universidades norteamericanas, el MIT, Stanford, Harvard, el Caltech, luego Oxford. Aparece en sexto lugar una universidad europea, pero Suiza, uno de los países más ricos del mundo, más desarrollados, Cambridge, el Imperial College de Londres, Chicago, UCL, que es también Londres, University College Londres, y ya a partir de aquí, y esta es una tendencia que se ha ido incrementando en los últimos años, empiezan a introducirse también universidades asiáticas. ¿Por qué? Pues porque Asia está reduciendo ese gap, esa brecha de desarrollo tecnológico y por lo tanto también de desarrollo económico del mundo. Es decir, y en algún momento probablemente lo sobrepasará. China está a punto de sobrepasar a Estados Unidos como la primera economía mundial y algún día se convertirá en la superpotencia tecnológica en absoluto, y eso se va a ir reflejando poco a poco en la aparición de sociedades, de universidades asiáticas, chinas, por ejemplo, en el ranking. De momento aquí aparece Singapur, pero por ejemplo vemos como ya aparece en el número 15 una universidad china, ¿no? ¿Dónde están las universidades españolas aquí? Pues, o el resto de universidades europeas, pues mucho más abajo en el ranking, mucho más abajo. En el 23 aparece otra universidad china.
Aparecen universidades canadienses, China de nuevo, pero el monopolio es prácticamente total entre universidades anglosajonas, de los países anglosajones, en los cuales se incluye también Australia, por ejemplo, o Canadá, evidentemente, y el mundo asiático emergente. Europa está muy atrás en esto y España, pues ni digamos, ¿no? Donde aparece por primera vez una universidad española, pues vamos a ver si aquí nos vamos a España y nos vemos el ranking español que nos dice, ¿no? ¿Por qué no? Va muy lento, no sé por qué. Aparecen aquí no me da sí, en la posición de las mejores universidades españolas en el ranking, pues tenemos la Complutense de Madrid, que es la primera y está en el número 206, ¿vale? Está en el número 206. Bien, lo mismo podemos decir de muchas universidades en Francia, en Italia, en Alemania. ¿Esto que nos está diciendo? Está hablando de algo que ya no tiene que ver directamente con la educación, pero tiene que ver, ¿no? Cómo Europa ya ha sido desplazada de la élite mundial económica y tecnológica. Ya no estamos en los puestos de cabeza. Eso pasó, eso es el pasado del siglo XIX, excepto quizá el Reino Unido en esto, ¿no? Y cómo la educación es fundamental para, como lo está demostrando los países que viniendo desde muy atrás, que no existían, que no estaban ahí, que no tenían ni siquiera un sistema universitario moderno occidental, como China, en unas décadas han llegado a colocarse en las posiciones de cabeza mientras nosotros hemos ido hacia atrás, ¿no? Cómo la educación es un instrumento fundamental de desarrollo de los países, de potencia de esos países, ¿no? Como hay una élite mundial educativa que se corresponde con la élite mundial de países que realmente son potencias hoy en día y que lo van a seguir siendo, lo van a ser cada vez más en el futuro, ¿no? Eso mismo, esa estratificación en países, lo que estábamos comentando antes, también se produce a nivel interno en clases sociales, ¿no? Y en el caso del país, digamos, hegemónico por excelencia, que es Estados Unidos, coinciden. Es decir, Estados Unidos tiene al mismo tiempo las universidades de élite mundial y las universidades para la élite local. Y también porque se quieren mantener en la primacía mundial, esas universidades están abiertas a los genios, a los grandes superdotados, a los grandes talentos del mundo entero, porque se han dado cuenta de que es una herramienta fundamental. Pero son una parte de. La otra parte en todas estas escuelas no tiene que ver con el talento, tiene que ver con el hecho de que entrar en Harvard cuesta 80.000 euros al año y que además no solamente es el precio que cuesta, sino que además no entras. El proceso de selección es tan brutal, tan complicado, que después uno se plantea por qué entran gente que llegan después a ser presidentes de los Estados Unidos, como George Bush, por ejemplo, ¿no? Evidentemente porque hay un procedimiento de reserva de plazas, como decíamos, para Oxford y Cambridge, para los miembros de la élite de los Estados Unidos, que estudian, repito, en universidades para la élite interna, pero también mundial. La élite de las élites de las élites, la crème de la crème de la crème, es lo que se conoce como la Ivy League, ¿no? Ivy en inglés, para lo que no lo sepáis, significa hiedra, es la liga de la hiedra. Y esto se refiere, es ya una referencia al carácter elitista, porque se refiere a aquellas universidades que tenían que son las más antiguas de los Estados Unidos, ¿vale? La mayoría de ellas provienen de mediados del siglo XVII, se fundaron prácticamente al mismo tiempo que la colonización de las 13 colonias, están por lo tanto todas situadas en la costa este de Estados Unidos, y debido a que son tan antiguas fueron
construidas, sus campus, ¿no? En el estilo neogótico, que imitaba el estilo de las universidades tradicionales históricas inglesas, que era gótico, y igual que sucedió en Inglaterra, y también por el clima que existe en la costa este de Estados Unidos, que es muy parecido al de Inglaterra, muy húmedo, muy lluvioso, pues todas las fachadas de estos campus, en forma de iglesias góticas, de palacios góticos, se cubrieron de hiedra, estaban cubiertos de hiedra con el tiempo, ¿no? Y eso pues dio nombre a este club exclusivo al que muy pocos tienen la capacidad de acceder y que además tiene una serie de funciones que va más allá de simplemente pues darles una buena calidad de educación. Os las podéis imaginar, ¿no? Una de ellas es que se relacionen entre sí las personas que después van a ser, como se dice en México, los meros meros, los que van a después a ocupar puestos de influencia y que se van a reforzar mutuamente en esa influencia porque son todos compañeros, ¿no? No es una casualidad que en los Estados Unidos exista todo un sistema institucionalizado en las universidades para generar fraternidad, para generar ese sentido de identidad de colectiva, de grupo, como clase en este caso social, ¿no? Que es todo este sistema de las fraternities y sororities, ¿no? Las fraternities para los chicos, las sororities para las chicas, que son esta especie de asociaciones de estudiantes que funcionan con la lógica de las sociedades secretas, como la masonería, ya que la mayor parte de la élite de los Estados Unidos en el siglo XVII y XVIII eran masones, ¿no? Es decir, que tienen ritos de iniciación, que tienen una simbología, tienen unos grados, una jerarquía interna, ¿no? Entre ellos, ¿no? Están los freshers, que son los de primer año, están los sophomore, que son los de segundo año. Cada año tiene un nombre diferente, un título, son escalas, ¿no? En el prestigio por antigüedad dentro de la universidad, pero también dentro de estas fraternities y sororities que tienen sus rituales, repito, sus símbolos, etcétera, que crean una identidad muy grande. Esa identidad tan fuerte de haber pasado esos años, 3, 4 años juntos, compartiéndolo todo, los rituales y tal, después se trasladan afuera de la universidad, a la vida adulta, a la vida del trabajo, en el que ese sentido de solidaridad te va a servir para mucho, tener amigos influyentes, ¿verdad? Y se va a reforzar mutuamente. Si tú caes en desgracia, bueno, siempre tengo a mi amigo que fue a Harvard conmigo y que me va a ayudar a conseguir, me va a ayudar a recuperar mi posición social porque a él sí le ha ido bien, ¿no? Tenemos más oportunidades, ¿no? De volver a recuperar o mantener la posición social. Todas estas universidades que tienen campus muy parecidos, pues ofrecen a los estudiantes una experiencia muy semejante que después se hace intercambiable, es verdad que generan una identidad muy grande a nivel de la fraternity y a nivel también de la universidad en sí. Yo fui a Yale, yo fui a Harvard, yo solamente voy a ayudar a los de Yale porque es mi alma mater, ¿no? Esta idea del alma mater, es mi madre, de nuevo es una digamos, una proyección a nivel pequeño en la universidad de esta idea de la identidad de la patria también, ¿no? de la nación, ¿no? En este caso, pues generando un apego emocional enorme a la universidad de la que se ha sido alumno, esa alma mater y a sus símbolos, ¿no? Todas estas universidades tienen su escudo, como hemos visto en la diapositiva anterior, tienen su escudo, igual que las casas nobiliarias, igual que los países, ¿no? Y todas las personas llevan, cuando se gradúan, pues tienen su pin, ¿no? Con el escudo, o el anillo con el escudo, el diploma con el escudo, todo eso, ¿no? Pero ya a un nivel, digamos, más amplio también generan una identidad común entre toda esta élite que ha ido a cualquiera de estas universidades, no importa cuál. ¿Por qué? Porque han vivido una experiencia muy parecida, han pasado por las fraternities, pero han vivido sobre todo 4 años en los dorms, porque esta es una experiencia integral. La gente no va a vivir a su casa, la mayoría de ellos, sino que viven en el campus, compartiendo su vida con otros estudiantes y no con la familia, de manera que la universidad pueda ejercer mucho más eficientemente este rol de formatearlos, ¿no? Y tienen una experiencia muy parecida, porque todos han vivido
entorno construido muy parecido, estos campus maravillosos, preciosos, de lujo, de arquitectura o bien neogótica, como vemos aquí, el caso de Yale, o bien neoclásica, como Harvard o Columbia o Dartmouth, ¿no? Neogótica de nuevo en Cornell, aunque un gótico un poco diferente, de estilo más bien germánico, con ladrillo. Princeton, también claramente neogótico, imitación de la arquitectura normanda inglesa, etcétera, etcétera, etcétera. Además también servía para otra cosa, todo este recordatorio arquitectónico es para recordarle a la clase anglosajona dominante, que durante todo el siglo XIX y buena parte del XX el grupo dominante obedecía una lógica claramente de segregación racial, es decir, no cualquiera podía formar parte del grupo dominante, sino aquellos que descendían de los colonos originales, es decir, aquellos de clase del grupo étnico anglosajón, inglés o escocés protestante. De hecho, durante mucho tiempo se marginó y se prohibió el acceso a estos campus, no solamente a los negros, por descontado, a los hispanos o a los indios o a los indígenas, sino también a otros colectivos no anglosajones, como por ejemplo los irlandeses, ¿no? Estaban absolutamente discriminados en el acceso a este tipo de instituciones de educación superior que eran un privilegio no solo de la élite económica, sino de la élite étnica de los descendientes de los ingleses o escoceses protestantes, ¿no? Bien, pasamos a otra de las funciones que en realidad está relacionada con la anterior. Aquí hemos hablado cómo se conseguía mantener la estratificación social, ¿verdad? A través de la jerarquización de centros, ¿no? Pero es que se va más allá. La idea después es que una vez jerarquizados estos centros, una vez separada la gente por grupos sociales o por etnias, eso sirva para reproducir la cultura de clase o de etnia y de frenar en lo más posible la mezcla con otros grupos o etnias. Por muchos motivos. Unos pueden ser simplemente el mero y puro racismo, valores culturales, ¿no? Pero hay otros motivos también prácticos, claramente prácticos, ¿no? Y es la idea de que no se diluya, o emocionales, ¿no? No se diluya el capital económico y social, en el caso de las clases medias y altas, o la identidad étnica. Esto vale para todas las clases, ¿no? Veremos, por ejemplo, una de las razones que explican en España el interés que se tiene en la educación concertada es que a la gente le interesa que sus hijos no se mezclen mucho con los inmigrantes de otros grupos étnicos, ¿verdad? Y esto es algo que le interesa no solamente a las clases medias, sino también a las clases trabajadoras, a alguna parte de las clases trabajadoras de este país, que están dispuestos a hacer ese sacrificio de pagar una matrícula con tal de que se garantice esta segregación étnica, si no total, al menos sí parcial, de las clases, ¿no? ¿Cómo se reproduce esa cultura de clase o de etnia? ¿Cómo se consigue, una vez jerarquizadas las escuelas? Pues evidentemente a través de una serie de mecanismos, como son el grupo de pares en los alumnos, ¿no? Bueno, si tu mejor amigo es el hijo de un abogado o de un médico o es español, pues evidentemente eso va a reforzar tu adhesión a determinados valores de la clase media, ¿no? A las expectativas vitales que tiene la clase media. Decir, oye, pues mira, yo también quiero ser abogado. Disculpad, son los problemas del directo. Pero si digamos que compartes tu grupo de amigos con gente de otros grupos sociales, pues a lo mejor parte de esos valores culturales, de esos valores identitarios o valores culturales de clase, como por ejemplo las expectativas, ¿no? Se acaban filtrando, ¿no? Si el padre de tus amigos pues es mecánico, a lo mejor pues puedes incluso llegarte a plantear
que no quiero continuar mis estudios, no quiero ir de bachillerato y me voy a ir a hacer un módulo de FP, porque mira, me parece muy bien porque un día, como tengo mi amigo que su padre es mecánico, pues me fui al taller mecánico y me di cuenta que a mí esto es lo que me gusta. Se trata, las clases medias hay que no darles esa opción a que piensen, a que imaginen que tienen otro posible salida vital y profesional que no sea ocupar puestos digamos, que acordes con su clase social, es decir, con la clase media, es decir, aquellos puestos alejados completamente del trabajo manual no intelectual, ¿no? O técnico, pero que no implique en el fondo la posibilidad después de acceder a puestos de gerencia, de puestos de administración de algún tipo, o puestos profesionales que se consideran de alta cualificación, ¿no? Cual yo considero en parte una falacia, porque también un mecánico y según qué mecánicos pues son puestos para mí de alta cualificación, pero eso es otra cuestión, ¿no? Bien, también hay otra razón por la cual a las familias les interesa segregar. Es una razón que, no seamos hipócritas, pensadlo, porque realmente es así en mucha gente. La escuela se ha convertido hoy en día, porque pasamos muchos, como padres, mucho tiempo en esperar a nuestros hijos a la puerta del colegio, en involucrarnos en actividades de AMPA, en ir a cumpleaños de compañeros del colegio en el que nos juntamos con otras familias. Y a la gente, por lo general, le gusta juntarse con gente que son como ellos. ¿Le gusta? ¿Por qué? Porque comparten intereses, porque comparten valores, porque comparten códigos de comportamiento, lenguaje, etc. Le gusta relacionarse con gente de su propia clase social o le gusta relacionarse con gente de su propio grupo étnico, ¿no? Aunque no tenga nada en contra de los otros, pero es una preferencia bastante generalizada. Bien, si uno va a un colegio en el que todo el mundo está mezclado, eso también acaba afectando a la socialización, a las relaciones sociales de los padres, de las familias, ¿no? Y por lo tanto modifica, cambia la vida, el estilo de vida de estos padres, de estas familias, que se ven obligados a compartir mucho tiempo de su vida, a hablar y a relacionarse con gente que no habrían pensado nunca que se tendrían que relacionar. Bueno, ¿cómo se evita esto? Una manera de evitar esto, pues evidentemente que tus hijos vayan a colegios con niños, donde van niños cuyos padres son como tú, ¿no? El tercer mecanismo es el de la homogamia, lo que se llama la homogamia. ¿Qué significa homogamia? Bueno, pues viene de una mezcla del latín y del griego, homo, que significa igual, y gamos, que es matrimonio en griego, que significa casarse con gente que es igual que tú, que es de tu misma condición social. Esto es también un tipo de decisión, de estrategia bastante generalizada, bastante común, ¿no? La idea de casarte con alguien que al menos sea como tú. Y si puede ser de una clase superior, pues mejor. Eso evidentemente a nadie le amarga un dulce, ¿no? Pero al menos que sea de una clase como tú. ¿Por qué? Pues evidentemente por una razón fundamental, primera, que es lo que os digo aquí, no diluir el capital económico y social. Uno piensa que siempre en el bien de sus hijos, ¿no? Y pues muchos padres llegan a esa conclusión, o a lo mejor no todos. Si mi hijo se casa con una persona de una condición social más baja, pues lo va a tener más difícil, ¿no? Porque esa persona, sus padres no la van a poder ayudar económicamente. Yo voy a tener, como sabemos hoy en día, que en buena parte el bienestar de los hijos, debido a los salarios tan bajos que tienen durante buena parte de su vida, o incluso en parte de ella están en el paro, y hay que seguirlos sosteniendo, ayudando, apoyando económicamente, incluso más allá de que terminen sus estudios, su trayectoria educativa, pues evidentemente las cargas se reparten mucho más y eso al final redunda incluso en un mejor bienestar económico para los propios padres si la persona que tiene a su lado, la pareja de mi hijo, también tiene unos padres que le pueden ayudar económicamente, ¿no? Si solo soy yo el que tiene que ayudar económicamente a comprar, por ejemplo, el piso, a dar la entrada para el piso, o la entrada para el coche, o lo que sea, pues, en fin, estamos mal y mi hijo va a sufrir las consecuencias, se va a rebajar su nivel de consumo, su nivel de vida, ¿no? Pero también es una cuestión evidentemente cultural, identitaria, ¿no? Uno piensa que pues sus hijos van a estar mejor y van a ser más felices
y tú también, porque al final te vas a tener que relacionar con los suegros, ¿no? Si esos suegros son, y si esa familia de origen, de donde viene la pareja, comparte una serie de valores, expectativas, metas, formas de comportamiento que son parecidos a los tuyos, que son similares a los tuyos, ¿no? Por lo tanto, el mecanismo de la homogamia, que está mucho más vigente todavía de lo que uno se piensa, de lo que uno debería de pensar que sería lo normal en sociedades abiertas como la nuestra, sociedades democráticas, que se rigen, bueno, en teoría por la idea de que todo el mundo es igual o que todo el mundo tiene la capacidad de ascender socialmente. Lo cual no quiere decir que estas sociedades abiertas y democráticas en las que vivimos no hayan tenido un impacto, un efecto sobre la homogamia. Lo han tenido y han ido erosionando. Una práctica que antes era prácticamente mayoritaria. En las sociedades cerradas, estamentales o con estructuras de clase muy rígidas, con desigualdades sociales muy rígidas entre separación y segregación entre clases muy neta, muy clara, la homogamia es mayoritaria, es abrumadoramente mayoritaria, incluso está sancionada por ley y está penalizada el casarse con alguien que no sea de tu estamento, ¿no? O está tan mal visto que hay una presión social brutal en este sentido. Pensad en miles de películas que hayáis visto, de novelas, de las que, bueno, pues el joven quiere casarse con alguien que está fuera de su posición social, el aristócrata que se quiere casar con la plebeya, y cómo eso genera toda la reacción de la familia, la presión social brutal, incluso castigos, encerrar a la persona, a la chica que ha tenido la osadía de enamorarse de una persona que no era de su condición, etcétera, y en mandarla al extranjero a estudiar para que se olvide de él, etcétera, 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 ¿no? Sabemos la importancia que se le daba a las familias y todo esto, como al final tenía un reflejo en la realidad, y es que la homogamia era la regla y lo demás era la excepción. Hoy en día, ahora vamos a ver algunas cifras, la homogamia sigue siendo bastante prevalente, pero ya no lo es tanto como en el pasado, como es lógico en sociedades que son más abiertas, ¿no? Donde la gente se mezcla más, ¿no? Hay una serie de elementos que han ido erosionando esta homogamia, ¿no? La enorme fluidez de las relaciones sociales en nuestras sociedades abiertas capitalistas, y también otras que son bastante recientes, como por ejemplo las relaciones por Internet, ¿no? Cuando uno se relaciona por Internet, pues se derriban las barreras que sean físicas, que se han establecido, ¿no? Ahora lo veremos. O la internacionalización de la vida y los estudios. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo esas cosas se producen, cómo se produce esta reproducción de cultura de clase en escuelas segregadas, y, por otro lado, el tema de la homogamia, ¿no? Bueno, el caso que quiero traer aquí a colación, y me vais a perdonar los que seáis muy monárquicos, yo no voy aquí a entrar a hacer ninguna crítica dura ni nada a la monarquía, simplemente me voy a limitar a informaros de una serie de hechos, ¿no? Un ejemplo clarísimo de lo que sería una segregación escolar para las élites, y no necesariamente por dinero, porque la matrícula de este colegio no es vergonzosamente o obscenamente cara como la de otros, ¿no? Es cara, pero no lo es tanto. Es el caso del colegio al que fue el rey Felipe VI, nuestro actual monarca, y al que van sus hijas también, ¿no? El colegio Santa María de los Rosales, que está en el municipio madrileño de Majadahonda, relativamente cerca del Palacio de la Zarzuela, ¿no? Un colegio totalmente privado, ¿no? Es decir, bueno, el primer servidor del Estado, el jefe del Estado, es el primero que no cree en la educación pública, ¿no? Es el primero que decide mandar a sus hijos a un colegio que no todo el mundo se puede permitir, ¿no? Puede aducir el argumento de cercanía al domicilio, pero hay otros, probablemente hay otras alternativas, otras opciones también cerca de su domicilio que podría haber escogido, pero ha escogido un colegio privado, ¿no? Pero no cualquier colegio privado. Es cierto que el colegio privado, comparado con los colegios a los que van los príncipes o la aristocracia
o la clase alta de países como el Reino Unido, pues es muy a andar por casa. Es un colegio muy sencillito, muy austero, ¿no? En la línea que realmente que siempre, digamos, han querido publicitar pues la Casa Real Española desde que recuperó el trono en 1975, que ellos no son, que ellos son una monarquía muy popular y que ellos pues son austeros en su gasto, no hacen ostentación y demás, ¿no? Por eso decidieron no ocupar el Palacio Real que había ocupado el último rey, Alfonso XIII, sino que se fueron a un palacio más pequeñito, la Zarzuela, bueno, más acorde digamos, con la imagen que tiene que dar un rey que es democrático, parlamentario y constitucional. Y lo mismo se puede decir del colegio. El colegio, efectivamente, no es un colegio, aunque tiene buenas instalaciones, pues es un colegio relativamente, pues, digamos que modesto, ¿no? En su arquitectura y demás, ¿no? Sin embargo, lo que yo quiero que os hagáis, digamos que lo que os fijéis, es que no es tanto por eso, por lo que yo digo que es un colegio segregado o exclusivo, sino por la composición digamos, social que que puebla las aulas, ¿no? Este colegio fue creado en 1952 por una serie de monárquicos ligados y pertenecientes al Consejo Privado de Don Juan de Borbón, el abuelo del actual rey, ¿vale? El que fue de alguna manera el rey en exilio, nunca coronado, pero rey en exilio, ¿no? Y se creó en principio con la idea de que a él atendiera el segundogénito de la familia, el príncipe Alfonso, que era el hermano menor del rey emérito don Juan Carlos, que después pues no pudo atender porque murió en un accidente eh, con una pistola en su domicilio, ¿no? Eh, Bien, la cuestión es que si nosotros nos hacemos como yo he hecho, una pequeña investigación de quiénes fueron los fundadores de este colegio, los que formaban parte de su patronato y de su consejo directivo, nos damos cuenta que son todos o casi todos aristócratas, y todos o casi todos aristócratas ligados a repito, a la figura de don Juan. Es decir, que don Juan de Borbón se creó un colegio a medida para su hijo, un colegio para un aristócrata fundado por aristócratas, ¿no? No cualquier tipo de élite, no cualquier tipo de grupo social, la burguesía, simplemente gente con dinero, sino aristócratas. Un colegio para aristócratas constituido y fundado por aristócratas y que a él fueron Felipe VI y van hoy en día sus hijas, y que esa naturaleza de ser un colegio para aristócratas, fundado y controlado por aristócratas, de yo me lo coso, yo me lo como, yo me lo guiso, no ha cambiado sustancialmente. En el año 71 el grupo de fundadores se unió, otro grupo de antiguos alumnos, y juntos crearon la Fundación Paideia. ¿Y quién es el presidente de honor de esa Fundación Paideia, que controla el centro educativo? Pues nada más y nada menos que Su Majestad el rey don Felipe VI. ¿Y quién es el presidente, el que realmente ejerce las funciones, digamos, la otra es un cargo honorífico, las funciones reales? Pues nada más y nada menos que el primer aristócrata de España, el hombre con más títulos nobiliarios, heredero de la corona ducal de la Casa de Alba, don Carlos Fitzjames Stuart, duque de Alba. La Casa de Alba, desde digamos, los tiempos de la madre de don Carlos, la duquesa Cayetana, se consideraba prácticamente como parte de la familia real. Es decir, no son parte de la familia real por sangre, pero prácticamente la duquesa de Alba, los duques de Alba, ser el noble principal y además tener una relación muy íntima, pues era como prácticamente parte de la familia, ¿no? Y de vicepresidente pues está otro aristócrata, hecho aristócrata, por cierto, por
por el régimen franquista, ¿no? A su padre se le hizo aristócrata por el régimen en la transición, ¿no? Es decir, es como si a cada uno de nosotros se nos diera la posibilidad de que nuestro papá o nuestro abuelo pues nos creara un colegio a medida, con gente, digamos, de nuestro propio entorno, ¿no? Y que fueran después los presidentes del consejo escolar y demás, ¿no? Esa es, digamos, la educación que están recibiendo la que será la futura reina de España, si es que lo llega a ser, y su hermana, ¿no? Y la que recibió su padre, que es el actual rey de todos los españoles. Una educación modelada por aristócratas y para aristócratas, ¿no? De hecho, fijaros, ¿no? Bueno, he rescatado estos fragmentos de una revista bastante críticos, ¿no? Que demuestran un poco qué tipo de gente, qué tipo de personas pues atendieron a ese colegio en la época en que el rey era príncipe y estudiaba allí, ¿no? La institución se convirtió, en palabras del periodista José García Abad, ¿no? Que escribió un libro sobre esto, en el punto de reunión de los hijos de aristócratas. Pero algo más. Esto no lo he querido decir, no he querido hacer hincapié, y lo dejo ahí sin hacer más comentarios, solamente dando el dato. Jerarcas franquistas o arribistas que llevaron allí a sus hijos para arrimarse al heredero. Aquel colegio giraba en torno al príncipe, reconoció García Abad en La soledad del rey, es el libro que escribe. Y lo sigue haciendo. Esto es lo importante ahora, porque el pasado es pasado, a fin de cuentas, ¿no? La princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, se han convertido en un imán para los cachorros de la jet set, ¿no? Pero repito, aristócratas y jerarcas franquistas. De hecho, si vemos algunas de las biografías que os he puesto ahí en rojo de los fundadores de la escuela en el año 52, pues vemos que se encuentran entre ellos Pedro Gamero del Castillo, ministro franquista y vicesecretario de Falange, que después también fue miembro del Consejo Privado de Don Juan de Borbón, así que parece ser que no había una relación tan distante, ¿no? Entre ambas cosas, y uno podía pasar de una cosa a otra, ¿no? Bueno, Alfonso García Valdecasas, uno de los fundadores de la Falange, de hecho el que le dio el nombre al partido, y subsecretario de Educación con Franco. O Juan Herrera Hernández, director general de Banesto, bueno, uno de los principales bancos de aquella época, ¿no? Y cardenal sobrino del cardenal Herrera Orio. O personajes como, por ejemplo, Juan José López Ibor, que fue consejero nacional de Falange y que catedrático de psiquiatría, y que dirigió durante muchos años una clínica donde se realizaban terapias. Él realizaba personalmente terapias para curar la homosexualidad. Estos eran algunos de los fundadores de la escuela a la que todavía hoy, evidentemente, seguramente hoy en día, las personas del patronato tienen otro perfil diferente, pero hay que preguntarse qué tenían en la cabeza los fundadores para encomendar, digamos, la elaboración o qué tipo, ¿no?, de proyecto docente se elaboró en un centro con personas que tenían este perfil, ¿no? Ahí sí hay una crítica, lo siento, no me he podido contener. La relación con el antiguo régimen en el colegio actual pues es ya mucho más diluida, evidentemente, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Se puede rastrear en la figura del vicepresidente Enrique Fernández Miranda, que fue secretario de Estado con Aznar y vicepresidente del Congreso, y que fue hijo del que fue secretario general del movimiento y vicepresidente del gobierno franquista en sus últimos años. Bien, es decir, bueno, puede ser una casualidad, esta persona ya no adhiere a ningún tipo de principio, lógicamente, del antiguo régimen o del régimen previo, ¿no? Pero es una casualidad que
el tipo de perfiles que aquí se encuentran son más continuistas y que en cambio no se encuentran perfiles de otras tendencias políticas entre el equipo directivo o el patronato de esta escuela. Bien, el otro elemento, y con esto vamos a terminar nuestra unidad, del que quiero hablaros es el de la homogamia, ¿no? Porque dijimos que es verdad que se está erosionando, pero todavía es bastante más prevalente de lo que parece. Ahí tenéis un estudio, porque se hacen estudios de estas cosas, ¿no? Sobre la prevalencia en la década de los 2000, del 2000 al 2009, de la homogamia en España y de la hipogamia y de la hipergamia, ¿no? ¿Qué se entiende por hipergamia y por hipogamia? La hipergamia es casarse con alguien de un nivel, digamos, social o económico superior. Y la hipogamia sigue lo contrario, casarse con alguien de un nivel económico inferior. Esto está medido a través de un indicador indirecto, ¿no? Porque no existe forma de medir quién se casa con quién por ingresos, ¿no? Por lo tanto, lo que es, digamos, una estructura de clase pura, sino que se hace por nivel educativo, entendiendo que, aunque claro que hay una distorsión porque no es exacta, no hay una correspondencia exacta, pero sí hay una cierta correspondencia a nivel estadístico, que un mayor nivel de estudios, un nivel de estudio superior o universitario, implica pertenencia a una clase superior, es decir, a la clase media, mientras que el no tener estudios o tener estudios solamente básicos, pues implica una pertenencia a una clase baja o clase trabajadora, ¿no? Por lo tanto, se hace de esta manera, ¿no? El indicador no es preciso, no es al 100% exacto, pero nos da una idea. Nos da una idea como la homogamia, el comportamiento, la tendencia de la gente a casarse con personas de la misma clase social, del mismo grupo social, pues ha bajado, es decir, forma parte de esa tendencia hacia un proceso de democratización. Estaba en el 50% de los matrimonios en el año 2000 y hoy en día está en el 40%, pero sigue siendo bastante alto. No es la mayoría, pero sigue siendo bastante alto, ¿no? Mientras que la hipergamia ha subido y la hipogamia se ha mantenido estable, ha subido ligeramente. Es la idea de que, bueno, de aspirar a casarte con alguien, de utilizar directo o indirecto, o sea, consciente o inconscientemente el matrimonio como un mecanismo de ascensión social, de casarse con alguien, digamos, que tiene mayor nivel que tú, siempre y cuando consigas que se enamore de ti, ¿no? Evidentemente. Pero sin embargo, estas estadísticas hay que matizarlas cuando las dividimos por clase social, o lo que es lo mismo, por nivel de estudios, ¿no? Como proxy de la clase social. Porque vemos que cuando lo dividimos por nivel de estudio y cogemos, por ejemplo, aquellas personas que tienen estudios superiores o medios, nos damos cuenta de que la endogamia la endogamia, bueno, sí, es una forma de endogamia. Endogamia es otra forma de decir la homogamia. Te casas dentro del grupo, dentro de tu mismo grupo. Endo significa interior, ¿no? Te casas con tu igual. Bueno, pues vemos que no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. En parte esto es un efecto de que cada vez hay más gente con títulos medios o superiores y por lo tanto es normal que al final se casen entre ellos porque es que es lo que hay, ¿no? Habría ya que aquí refinar la herramienta de medición para convertirla realmente en una herramienta de medición de clases sociales, es decir, introducir el nivel pero es muy difícil de hacer en una encuesta, aunque se podría intentar hacer, no he encontrado ningún estudio que lo haya hecho. Introducir el nivel de ingresos de los padres de las familias que se casan, ¿no? Para ver realmente hasta dónde existe la homogamia. En cualquier caso, con los datos que tenemos en la mano, con los instrumentos que tenemos en la mano, lo que vemos es que la homogamia es la regla. La gente se casa cuando tiene estudios superiores, se casa con gente que tiene estudios superiores, se casa con gente de clase media. Que la clase media en este país se casa con gente de clase media y no con y que los matrimonios de gente de clase media con gente de clase baja son muy limitados, son muy reducidos. Solamente apenas el 15% de las personas se casa con alguien de una clase inferior a la suya. Si en cambio cogemos el caso de la gente de clase que solamente ha estudiado los estudios básicos, los estudios obligatorios,
vemos que la tendencia es la contraria, ¿verdad? Ha descendido la homogamia, que estaba en el 70% y sigue siendo alta, todavía es la mayoría, pero ya ha bajado. Es decir, hoy en día está en torno a un 60%. El 60% de la gente de clase trabajadora que solo tiene los estudios básicos se casa con gente de estudios básicos, pero otro 40% ya se casa con gente de otros estudios, ¿no? Esto tiene que ver, esto se explica fundamentalmente por una razón, y es que en esta década ha iniciado un proceso muy interesante, y es que entre las clases trabajadoras el hombre ha optado por la estrategia del trabajo manual, del trabajo vía FP o vía, digamos, trabajo no cualificado. No todos, pero sí una tendencia cada vez mayoritaria, mientras que las mujeres de clase trabajadora tienden a ir a la universidad, ¿vale? Aunque sea para hacer estudios de grado, digamos, no excesivamente prestigiosos, pero tienden a ir a la universidad. Y como después se siguen relacionando por las escuelas, por el barrio, por los grupos de amigos, etcétera, con la gente, con los hombres de su propia clase social, se produce un efecto de distorsión de las cifras que da una aparente hipergamia, pero en realidad no es tal. En realidad son gente que provenía de la misma clase social y que la mujer es la que de alguna manera ha ascendido y el hombre no, desde el punto de vista de estudios. Habría que ver después si esto se va a traducir en ingresos o no. Es decir, que en resumidas cuentas, para no hacerlo más complejo, es que la homogamia, sobre todo en aquellos que realmente cuenta, a quien les interesa, que es a las clases medias y altas, para preservar su capital cultural y su capital económico, que no se diluya al casarte con alguien que tiene mucho menos que tú, sigue siendo la norma extra abrumadora, ¿no? en la sociedad española. Hasta tal punto de que podemos convertir el indicador de homogamia o estas cifras de homogamia en un indicador de la desigualdad social en un país, de hasta qué punto un país está estratificado en clases sociales, digamos, impermeables, que no dejan entrar a otras, que no hay movilidad social, ¿no? Vemos que en aquellos países, digamos, más desarrollados, donde el sistema del estado de bienestar socialdemócrata, los ideales socialdemocráticos, la democracia real está más asentada, como por ejemplo los países anglosajones o escandinavos, como Australia, como Suecia, como Finlandia, como Holanda, como Noruega, son los países que menor nivel de homogamia tienen. Es decir, donde a la gente no le importa tanto casarse con gente de otras clases sociales. Porque al final, si no te llega, tus padres no te pueden ayudar económicamente, te va a ayudar el Estado, porque vas a encontrar buenos trabajos, porque el trabajo es abundante y no hay que preservarlo tanto, no hay que tener una actitud tan digamos, proteccionista, de no, me quiero casar con alguien de mi clase social para que a lo mejor mi suegro me enchufe, porque es que de otra manera no hay forma de encontrar un trabajo. No. Son sociedades donde la vida es mucho más fácil, donde el nivel de vida, el estilo de vida de una persona de clase trabajadora es más parecido al de una clase media de España, por ejemplo, tanto en nivel de salario como en la capacidad que tienen de acceder a un montón de cosas. Y por lo tanto, donde no existe toda esta obsesión, está mucho menos marcada. Existe también, porque vemos que existe, pero y existen colegios de élite, sobre todo para la clase más alta, pero para las clases medias no está tan marcada esta obsesión de distanciarse de la clase trabajadora, porque la distancia no es tanta en términos económicos, incluso en términos de estilo de vida, incluso en términos culturales, porque el nivel de instrucción es mucho más elevado. En el otro lado del espectro tenemos los países pues, con mayores desigualdades sociales, donde sí que importa mucho mantenerse en esa cerrazón de clase, porque el riesgo de caer en una clase inferior y por lo tanto las consecuencias que eso tiene desastrosas para tu nivel de vida son muy altas, ¿no? En el otro extremo tenemos las sociedades latinoamericanas, que son sociedades muy estratificadas de clase, donde también la educación está estratificada. No lo he mencionado antes, pero también en estos colegios, en estos países,
la mayoría de la clase media va a colegios privados, además normalmente religiosos, siguiendo el modelo español, que para eso son países que tienen una continuidad cultural enorme con España y donde además la Iglesia Católica Española, todas las grandes órdenes religiosas tenían su sede principal en España, pues han seguido influyendo muchísimo en esos países culturalmente a través de la educación, ¿no? Países como Colombia, como Ecuador, como Bolivia, como México, como Brasil, como Chile, es decir, están todos ahí. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está España? ¿Está aquí, al lado de los países donde, digamos, naturalmente, geográficamente teníamos que estar, a nivel de homogamia, por lo tanto a nivel de igualdad social? No, no estamos con los países de Europa, ni siquiera con los países, digamos, más cercanos culturalmente en Europa, como Italia, ¿no? O como Francia. Estamos con los países latinoamericanos. Somos un país latinoamericano en lo que se refiere a desigualdad social y en lo que se refiere a utilización del sistema educativo estratificado, jerarquizado, empezando por el rey, del rey abajo, para mantener esa estratificación social, para mantener a la gente confinada, otro tipo de confinamiento diferente al que tenemos ahora, confinada en estratos sociales que sean lo más impermeables posibles. Sí, esa homogamia se está erosionando, como os había puesto antes, por cosas, por ejemplo, como que ahora tú puedes mandar a tu hijo al colegio más maravilloso de élite para intentar que se relacione y tenga amigos y novias o novios de tu misma clase social y se acabe casando con ellos, pero el niño o la niña que está enganchado a Instagram, resulta que por Instagram, pues, o por Facebook, conoce a alguien del barrio de inmigrantes de la ciudad y queda con él y acaba echándose de novio a esta persona y ya ha fastidiado toda la estrategia. Antes era mucho más fácil, ¿no? Ahora esto ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para la interacción entre diferentes clases sociales. Al menos como experimentalmente, ¿no? Que después esto se solidifique o que al final la gente acaba, digamos, entrando en razón y haciendo caso a sus padres o naturalmente cayendo las cosas por su propio peso y después de haber experimentado uno se da cuenta de que con quien mejor está es con la gente de tu propio grupo, pues puede ser. Es algo que tenemos que ver conforme vaya evolucionando todo esto. Todo esto es muy nuevo. Estamos todavía en la primera generación que se relaciona de esta manera virtual. No habrá que ver qué pasa dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 30, todos estos niños que conocen gente por internet, que no pueden controlar a sus padres, que no pueden controlar el sistema educativo, con quién acaban casándose, con quién acaban formando familia o quiénes acaban siendo sus amigos realmente de la edad adulta, ¿no? Que son los que al final cuentan de verdad, los que marcan, imprimen carácter, ¿no? Y además, digamos, echa la ley, echa la trampa. La tecnología no es impermeable a la estructura social, sino que trata de adaptarse a ella. Y si la estructura social es estratificada, genera diferencias, desigualdades entre unos y otros, también van apareciendo. Y si Internet es un instrumento que rompe esas barreras, que amenaza, por lo tanto, ese status quo, pues Internet también se puede adaptar a ello. Efectivamente, es lo que está pasando. Es decir, junto al Tinder normal, en el que tú puedes conocer a cualquier persona de cualquier proveniencia social, se han ido desarrollando herramientas elitistas también. Un Tinder Select, aquí lo tenemos, en el que solamente puedes acceder, solo puedes colgar tu perfil y acceder a conocer gente, a partir de haber pasado por un proceso de selección muy exhaustivo, en el cual evidentemente se tienen en cuenta pues muchas cosas como se hacían siempre, como se han hecho siempre, ¿no? Es decir, la tecnología no es nada más que un medio, un medio que se puede adaptar a servir los intereses o las funciones de cualquier estructura social. Puede ser un medio de democratización cuando se deja que sea democrático y puede ser un medio de mantener la exclusividad o muy exclusivo cuando se quiere mantener esa exclusividad, como sucede con Tinder Select.
Otra forma en la que se han ido rompiendo esas barreras que pretendía mantener la escuela es, por ejemplo, el famoso programa Erasmus, ¿no? El programa Erasmus, sobre todo y fundamentalmente, no ha roto tanto las barreras de clase, porque al final los que van al programa Erasmus son universitarios y todavía se supone que normalmente forman parte de esa clase media. No se supone, es que es así, repito. Solo el 30% en nuestro país de jóvenes van a la universidad y de ese 30% al menos el 80% son de clase media. Por lo tanto, la universidad sigue siendo un reducto fundamental de la clase media, ¿no? Erasmus lo que ha venido es a romper sobre todo las barreras de etnia, la idea de que no te juntes solo con los de tu propio país, de tu propia nación, sino que te juntes con otros y que te polinices cruzadamente. Evidentemente esto no hubiera sucedido si al sistema no le interesa. El sistema al que le interesa esto se llama la Unión Europea, se llama el proyecto de las élites de Europa de crear una nueva nación, una superpotencia que pueda hacer frente a las otras superpotencias existentes ya en el presente y sobre todo de cara al futuro, desde el reconocimiento de que los países europeos actuales, en la arena en la que se juegan, en el tamaño, las dimensiones en que se juegan, digamos, la dominación mundial, son demasiado pequeños, ¿no? Los países, Alemania, Francia, España, Italia, son países que tienen un tamaño en este momento comparado con gigantes como China, como la India, como Brasil, como Estados Unidos, pues que no tienen suficiente masa crítica. Es necesario crear un nuevo estado, un superestado. Y como todos los estados que se plantean crear, ese estado funcionará mejor si existen una serie de elementos comunes. Uno, la lengua. Es importante que se hable una lengua común o que al menos se conozcan varias lenguas de ese nuevo estado que se está formando, que tiene una diversidad lingüística gigantesca. Y también una identidad cultural común. Y una de las formas de ello, ese es el objetivo fundamental del programa Erasmus, no es que mejore tu calidad de la educación, porque en muchos casos es al revés, empeora. Tú vas ese año de intercambio Erasmus y los profesores en la otra universidad son mucho más indulgentes contigo, se te exige mucho menos en términos, digamos, de conocimientos, de rendimiento académico, pero no importa, porque ese no es el objetivo del programa. El objetivo del programa es que tú aprendas otro idioma y que te familiarices con la cultura de otro país a base de vivir cotidianamente durante un año entero en ese país, de manera que lo hagas tuyo también y empieces a sentirte que Europa es tu nación, es tu país, que cuando vuelvas a ese país en el que has vivido no estás yendo a un país extranjero, estás yendo a tu país, que además forma parte de tu biografía, de tu identidad, de tus recuerdos. Pero más allá, si además encima te llevas de regalo, porque es en la época en la que las personas conocen a las que van a ser sus parejas, normalmente definitivas, etcétera, te llevas como regalo una novia, un novio que después se convierte en tu mujer, que tiene hijos de matrimonio mixto que van a ser educados en las dos culturas, por lo tanto van a ampliar esa identidad nacional tan restringida del que habían creado los estados-nación en el siglo XIX, pues mejor que mejor, ¿no? Bien, eso es lo que ha conseguido el programa Erasmus incrementalmente. Como dice este artículo de periódico, ya las parejas de Erasmus, esto es un artículo del 2016, ya han tenido 1 millón de niños. Ya hay 1 millón de niños Erasmus. Y hay 1 millón de niños en este continente, son pocos todavía, pero son una semilla, que van a crecer bilingües, probablemente con 2 idiomas o probablemente con un tercero, el inglés como lengua franca, que van a nacer probablemente con unos padres que les van a imbuir la identidad europea. El hecho de que no son solamente italianos y españoles, sino que son pues también europeos, porque eso de alguna manera reconcilia esas dos identidades, o que van a tener 2 identidades que ya amplía mucho sus horizontes, el lugar en el que se puede sentir en su casa. Es mi ejemplo, yo estoy casado con una persona de otra nacionalidad a la que conocí de alguna manera a través de estos programas, ¿no? Y mis hijos son un embrión de eso. Bueno, es un ejemplo de cómo cuando interesa el sistema sí que se derriban barreras étnicas. Cuando no interesa, cuando a las élites no les interesa, esas barreras étnicas o de clase se mantienen, como hemos visto en el colegio de Santa María
de los rosales. Y creo que esta es la última diapositiva. Sí, lo vamos a dejar aquí y así os voy a emplazar a que nos veamos en la próxima unidad para pues discutir otro tipo de funciones que cumple la escuela. Hasta la próxima.